Hola, buenas tardes. Yo soy Julio Cuquier, para los que no me conocen. Quería darles la bienvenida a esta, la primera charla de este año de ADOS, nuestro centro, que va a hablar sobre celiaquía, y es la primera que tenemos este año de varias que van a seguir, y quería agradecerles que hayan venido y recibirlos realmente con mucha alegría, esperando que puedan incorporarse en la charla que va a dar Carolina Bullior y su equipo. Así que les doy la bienvenida. Adelante, Carolina. Muy bien, muchas gracias, Julio. El día de hoy vamos a tener esta charla acerca de Hablemos de celiaquía, ¿no? Un encuentro para aprender y acompañar, así lo nombramos. Este encuentro va a estar dado por la licenciada Cecilia Pagani, que es nutricionista, es experta en celiaquía y además es mamá de una niña celíaca, por la licenciada Romina Gagliotti, psicóloga y celíaca, y por mí, Carolina Bullor, soy médica pediatra y además celíaca. Eh, bueno, esta charla se da en un contexto, en el mes de mayo, eh, que es importantísimo hablar de esto, ¿no? Que el mes de mayo es súper importante para los celíacos. ¿Por qué? Porque el 5 de mayo es el Día Internacional de la Celiaquía. Así que es un mes en el que nos dedicamos a concientizar y a hablar de la celiaquía para que se empiece a tener en cuenta, tanto para hacer mayor cantidad de diagnósticos, como para que sea todo mucho más inclusivo para el celíaco, ¿no? Que empiecen a tenernos en cuenta un poco más, tanto en los lugares gastronómicos, como los productos que se venden, que se ingieran. Entonces, nada, es importantísimo este mes para nosotros y por eso decidimos dar esta charla ahora. También está bueno comentarles que esta charla es introductoria a un curso que realizaremos en las plataformas de ADOS, que tendrá 3 módulos, tanto celiaquía con gastroenterología, celiaquía y nutrición y celiaquía y salud mental, así que los esperamos también para que puedan ver el curso completo que va a incluir esos módulos. Antes que nada, vamos a hablar acerca un poco de los contenidos que vamos a charlar hoy. ¿Qué es la celiaquía? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Y cómo impacta en la salud mental? Vamos a empezar un poco contextualizando un poco de qué es la enfermedad celíaca, ¿no? Y vamos a ver que es una enfermedad crónica. ¿Qué significa que sea una enfermedad crónica? Que desde el momento del diagnóstico es una enfermedad que es para toda la vida, no es una enfermedad que se cura. A su vez vemos que es una enfermedad sistémica. ¿Qué significa esto? Que no solo afecta al intestino. Tal vez nosotros estamos más, pensamos que afecta solo al intestino, que es más común como toda la clínica del intestino, pero no, afecta a todo el organismo. Así que está bueno que esta charla se lleve en eso. Y también es una enfermedad inmunomediada. ¿Qué significa esto? Que hay una respuesta inmunológica al gluten que genera autoanticuerpos, que son antígenos y anticuerpos específicos al gluten. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca del gluten propiamente dicho, pero como para tener un pantallazo son las proteínas tóxicas que se encuentran en diferentes cereales, como el trigo, la avena, la cebada y el centeno. La avena está con un asterisco porque en nuestro país la avena pura no existe así industrializada, entonces tiene contaminación cruzada. En otros lugares la avena pura propiamente dicha no contiene gluten, pero está bueno saber esto de nuestro país. ¿Y qué es importante saber de la enfermedad celíaca? Que no todos podemos tener enfermedad celíaca. Es una enfermedad que se da en pacientes o en personas genéticamente predispuestos. No todos la podemos tener. Así que, como vemos, es una enfermedad crónica, sistémica, inmunomediada, en pacientes genéticamente predispuestos en respuesta al gluten. Por eso, cuando nos dicen que la celiaquía es como ser vegano, vemos que no lo es, porque no es una elección de una dieta, sino que es una enfermedad que conlleva una afectación de todo el organismo y puede presentar diferentes cantidades de síntomas, pero es una enfermedad cuyo tratamiento es la dieta sin gluten. Pero no es una elección de dieta, como sí puede ser la de ser vegano o ser vegetariano. Así que está bueno saber esto, ¿no? También que no es una elección de una dieta.
Y después también está bueno saber que el diagnóstico es muy difícil de asimilar, ya sea para el adulto, como imagínense para los chicos. Acá les queremos explicar como una forma de poder explicárselo a los más chiquititos para que puedan intentar asimilar. Básicamente lo que podemos saber es que nuestro sistema inmunológico, que es el que actúa frente a las bacterias, frente a los virus, frente a los microorganismos, son nuestras defensas, en nuestro cuerpo son como nuestros soldados. Y cuando uno tiene enfermedad celíaca, estos soldados lo que hacen es, cuando se ingiere gluten, ven al gluten como un enemigo. Entonces los soldados van y lo atacan. Este ataque se produce en el intestino y genera todos los síntomas que vamos a hablar luego. Pero está bueno saber que ya sea comiendo un pan gigante, como comiendo unas papas fritas que se contaminaron porque se hicieron con un aceite, que se hicieron las milanesas, el sistema inmunológico lo que ve y ataca es al gluten. Entonces no importa la cantidad que ingeramos, que vayamos a ingerir, sino que lo que importa es no ingerir gluten para que estos soldados no ataquen al gluten. Entonces, para que se termine de entender, cualquier cantidad de gluten va a ser censada por nuestro sistema inmunológico, por nuestros soldados. Acá podemos ver que como el vampiro no puede acercarse al sol, o Superman, su talón de Aquiles es la kriptonita, para nosotros lo es el gluten. También es importantísimo ver esto, lo que dijimos anteriormente, que la celiaquía no solo afecta al intestino, ¿sí? Acá vamos a ver un par de cosas. Puede generar afectaciones tanto a nivel de la boca, generar aftas, generar llagas, generar alteraciones en el esmalte dentario, puede generar dolor muscular, puede generar dolor abdominal, náuseas, alteraciones en las uñas, uñas quebradizas, puede generar alteraciones en la piel, generando acné, eczema, puede tener dermatitis herpetiforme, puede generar diarrea, distensión abdominal, constipación y alteraciones en la fertilidad. Acá está bueno saber que puede generar constipación. Tal vez nosotros asociamos más la celiaquía con diarrea, con distensión abdominal, pero puede dar constipación. Y está bueno saber esto, que en las mujeres, que suele ser más frecuente la enfermedad celíaca, se suele asociar a infertilidad y alteraciones en el ciclo menstrual, como menopausia temprana. Entonces, cuando hablamos de que es una enfermedad sistémica, hablamos de esto, que no solo afecta al intestino, ¿no? Como para que nos quede. Y hablando de la celiaquía en el mundo, está bueno saber que no estamos solos en el mundo, ¿no? Que somos 1.000.000, somos un montonazo. Es la enfermedad crónica más común en el mundo y el 1% de la población la presenta. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas, una persona es celíaca. Y acá vamos a ver lo siguiente. Es como si fuese un iceberg, ¿no? La punta del iceberg son las personas que hoy en día están diagnosticadas. Pero si el 1% de la población es celíaca, tenemos un montón de personas que aún no están diagnosticadas. Entonces está buenísimo hablar de la enfermedad celíaca, aprovechar este mes para poder pensar la enfermedad, porque si se piensa, se puede diagnosticar. Y a su vez, aclararles que la enfermedad es mucho más frecuente en las mujeres y el riesgo de tenerla es mayor en los familiares de primer grado, que aumenta hasta un 10%, de segundo grado, y en personas con enfermedades autoinmunes, como puede ser la tiroides Hashimoto, como puede ser la diabetes tipo 1 o hepatitis autoinmune, y en aquellas personas que tienen enfermedades genéticas, como puede ser el síndrome de Down. Entonces, en estas personas hay que pensarlas aún más que en aquellas personas que no lo pensamos. A su vez, vamos a hablar acerca de los síntomas. Los síntomas pueden ser variados. Hay 4 formas. Existe la sintomática clásica, la sintomática no clásica, la asintomática y la potencial. La sintomática clásica tal vez es la que estamos más frecuentes, la que escuchamos más frecuentemente, ya sea diarrea, vómitos, distensión abdominal, constipación. La sintomática no clásica son aquellas personas que no tienen los síntomas clásicos, sino que pueden tener anemia, tienen aftas, pueden tener infertilidad. Y la asintomática es aquella que se da más que nada en los grupos de riesgo, ¿no? Como dijimos, los familiares de primer grado, de segundo grado, aquellos que tienen enfermedades autoinmunes o enfermedades genéticas,
que se sospecha, se hace el laboratorio y se ve que tienen los anticuerpos positivos. La potencial, después vamos a explicarlo más en el curso con la gastroenteróloga, pero es aquella en el que se hace el laboratorio, la serología da positiva, que después vamos a explicar qué es la serología, pero la biopsia es normal. Cualquiera de estos casos, cuando se sospecha la clínica, hay que sospechar una enfermedad celíaca, ¿sí? Y lo más importante, ¿cómo se lleva a cabo el diagnóstico de la enfermedad, no? Como dijimos anteriormente, nos basamos en la clínica, los signos y los síntomas, y en dos patas más del diagnóstico. Cuando se sospecha, se realiza un laboratorio. El laboratorio, básicamente, lo que vamos a ver, vamos a pedir las serologías de celiaquía, que básicamente son los anticuerpos. Los anticuerpos que se suelen solicitar suelen ser los anticuerpos antitransglutaminasa, los péptidos de aminados de gliadina y los anticuerpos antiendomicina. El más frecuente para el screening suele ser el antitransglutaminasa, así que si ustedes son familiares de algún celíaco o celíaca, seguramente se los hayan pedido en algún momento. Y el diagnóstico se confirma con la tercer pata del diagnóstico, que es la biopsia intestinal, que obvio se lleva a cabo, la lleva a cabo el gastroenterólogo. ¿Qué es la biopsia intestinal? La biopsia intestinal es un procedimiento que se lleva a cabo en el intestino mediante una endoscopía digestiva alta, en donde se toman muestras del intestino. Se toman muestras del duodeno, del bulbo duodenal, y eso se manda a estudiar y a analizar, ¿sí? Y con eso se confirma la enfermedad celíaca. ¿Qué es importante saber? Que si yo tengo confirmado el diagnóstico de enfermedad celíaca, el único tratamiento va a ser la dieta sin gluten. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la biopsia o qué podemos ver en la biopsia. Van a ver en este recuerdo, en este dibujo, más que nada, que tenemos el lado de las vellosidades normales. Las vellosidades normales van a aparecer como unas vellosidades que son como dedos en guante, ¿sí? Donde van a ver que las vellosidades lo que hacen es absorber nutrientes. Si yo tengo una superficie de absorción que está en forma de dedo de guante, tengo mucha más superficie de absorción, ¿no? Porque absorbo en todos lados. En la celiaquía lo que pasa es que se atrofian las vellosidades, pierden su forma de dedos de guante y se aplanan. Entonces la superficie de absorción es completamente plana. Entonces, si es plana, lo que pasa es que absorbo menos que con las vellosidades normales. Entonces se produce una mala absorción tanto de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos y de oligoelementos y vitaminas. En nuestro país, a partir del 2017, el Ministerio de Salud recomendó sí o sí confirmar el diagnóstico definitivo con biopsia intestinal tanto para niños como en adultos. ¿Qué es importante saber de la biopsia? Antes de realizar la biopsia, sí o sí tengo que tener una dieta con gluten, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los síntomas que nombramos anteriormente son síntomas que se dan en el momento del diagnóstico. Son síntomas que, ni bien uno empieza el tratamiento, que es la dieta sin gluten, empiezan a revertir. Entonces, si yo me expongo a realizarme una biopsia intestinal es para realizar un diagnóstico. Y si me hago una biopsia habiendo realizado una dieta sin gluten, probablemente las vellosidades no estén atrofiadas o no tengan un grado de atrofia tal como si fuese con una dieta con gluten. Entonces, para el diagnóstico, hasta que uno se hace la biopsia, sí o sí tiene que estar ingiriendo una dieta con gluten. Así que eso está bueno para tenerlo en cuenta, porque uno empieza con los síntomas, lo empieza a sospechar y dice, bueno, dejo de comer gluten, pero no, porque todos los síntomas, como la serología, como la lesión del intestino, revierte con el tratamiento de la dieta sin gluten. Y otra cosa a agregar es que el seguimiento de las personas celíacas no se realiza con biopsia, ¿sí? No es que hacemos biopsia todo el tiempo, sino que se realiza en el diagnóstico y después se vuelve a realizar, no se vuelve a realizar más la biopsia, sino que el seguimiento se realiza con laboratorio serología y obvio viendo la clínica del paciente, viendo la adherencia al tratamiento con cuestionarios y la serología. Acá les mostramos un meme que tal vez es algo que nos pasó a todos,
ya seamos celíacos o no, o si fuimos a acompañar o fuimos a comer con algún celíaco a algún lado. Cuando uno pregunta si tienen opciones sin gluten, opciones sin TAC, contestan sí, tenemos opciones sin TAC, pero preguntan usted qué grado de celiaquía tiene. Bueno, importantísimo aclarar que no existen grados de celiaquía. No existe eso. La celiaquía es una enfermedad que tiene un tratamiento que es la dieta libre de gluten. No existe otra cosa. No es que existe yo soy más celíaco, menos celíaco, tengo un grado 4, un grado 10. No existe eso. La celiaquía es una sola y el tratamiento es la misma para todos, que es el tratamiento con dieta libre de gluten. Pero ¿qué es lo que hablamos cuando hablan acerca del grado, de cuando se empieza a aparecer esta frase? Lo que sí existe es la clasificación de Marsh. La clasificación de Marsh, ¿qué es? Cuando realizamos la biopsia intestinal, ¿sí? Lo que se ve es, se manda a analizar y se ve el grado de lesión del intestino, de las vellosidades. Y acá lo que podemos ver es que existe, o sea, la clasificación va de 0 a 3C, y a partir de 3A, 3B, 3C se considera enfermedad celíaca. Ya sea que uno tenga 3A, 3C, 3B o lo que sea, uno tiene enfermedad celíaca. Esto lo único que sirve es para el médico anotar cómo estaba el intestino al momento del diagnóstico. Pero no significa que tenga un grado de celiaquía, no significa que tenga que hacer menos dieta, no. Esto lo único que sirve es para poner en un papel y escribir el grado y escribir la clasificación de Marsh que tiene al momento del diagnóstico. Pero después de eso, todos tienen que hacer el mismo tratamiento, que es la dieta libre de gluten. Así que está bueno para cuando vuelvan a escuchar alguna frase parecida, explicar esto, que no existen grados de celiaquía, que la celiaquía es una sola, que tiene un único tratamiento, y que tal vez lo que hablan de grado es tal vez de cómo estaba el intestino al momento del diagnóstico, pero no significa que tenga que hacer otro tratamiento. Ahora le paso la palabra a Ceci. Bueno, gracias, Caro. Bueno, ya creo que quedó más que claro que el tratamiento del que hablamos es de la alimentación sin gluten. Y para empezar, me gustaría reforzar un poco qué es el gluten y por qué está tan presente por todos lados, ¿no? El gluten. El gluten es esta proteína, como explicaba Caro, que está presente en estos cereales. También contó un poquito sobre qué pasa en la Argentina con la avena, porque posiblemente habrán escuchado hablar de avena sin gluten. Hay lugares en donde se importan productos de afuera, en donde esta avena sí está pura y está certificada, según la reglamentación de los países de orígenes, como avena sin gluten. Acá en Argentina tenemos la sigla del SINTAC justamente por el trigo, la cebada, la avena y el centeno, ¿sí? Que son los alimentos que acá se producen y se comercializan y que contienen gluten. Entonces, es importante que todo lo que sea de industria nacional no tenga ninguno de estos 4 ingredientes. ¿Y qué función cumple el gluten? El gluten, junto con el agua, ¿sí? Va formando una estructura que se va cada vez complejizando más con el amasado. Por eso tal vez muchas veces se escuchan en los programas de cocina, bueno, esto hay que amasar, esta masa hay que amasarla mucho, así va desarrollando mayor estructura de gluten. Y esto es lo que le da la elasticidad a los panes, a las tortas, la forma, la consistencia, ¿sí? La esponjosidad de los panes. Por eso es tan codiciado. Y por eso a veces es difícil el reemplazo para lograr estas características, pero se puede, así que vamos a ser positivos. Otra de las funciones es el poder espesante que tiene, por eso también vamos a encontrar gluten no solamente en alimentos, sino puede aparecer en productos de cosmética, en productos de farmacia, ¿sí? en productos de perfumería. Por eso es importante todo lo que vaya a tener contacto con la boca o con las mucosas, que sea libre de gluten, porque si no puede haber cierta absorción. La pasta dentífrica tiene que ser libre de gluten, bueno, el maquillaje, tal vez los labiales, ¿sí? Si no hay algún tipo de alergia más con la piel, bueno, tal vez no es necesario ser tan estrictos, pero sí va a tener contacto ahí con la boca y con ese sector, mejor siempre que sea todo libre de gluten. Acá otro de los memes, ¿no? Cuando hablan un poco de que, bueno, un poquito, ya Caro ahí explicó que ni un poquito, ni una miguita,
hay que ser muy estrictos porque el sistema va a reaccionar de la misma forma. Nos gustaba, tenía que estar el del Mundial, el de Messi. Bueno, avanzamos. Entonces, ¿cómo va a ser este tratamiento, ¿no? De los alimentos libres de gluten? Tenemos por un lado todos los alimentos que naturalmente no tienen gluten y que uno los consume frescos, como son los vegetales, las frutas, los huevos, las carnes. Todos estos alimentos naturalmente son libres de gluten. Obviamente vamos a tener los cuidados que se tiene como una alimentación general, ¿sí? Siempre un buen lavado, tener cuidado con la contaminación de las carnes crudas, con los vegetales, pero vamos a estar tranquilos que todos estos alimentos no contienen gluten. Ahora, lo que sí vamos a tener que tener especial cuidado son, por un lado, todos los alimentos que naturalmente no tienen gluten, pero que tienen algún proceso de comercialización, empaquetado, industrialización, como puede ser, por ejemplo, los frutos secos, como pueden ser las legumbres, que naturalmente no tienen gluten, pero si estuvieron en contacto con otro alimento que sí lo tenía, se contaminan y ese alimento ya deja de ser un alimento seguro. Entonces, todo lo que esté envasado va a tener que estar certificado. Este año tenemos un nuevo logo para los productos que se industrializan. Nosotros teníamos siempre el sin TAC. Ahora tenemos el nuevo logo que es el que dice sin gluten, ¿sí? Por lo tanto, creemos que van a poder empezar a entrar alimentos con avena libre de gluten y que van a tener este rótulo. Todavía tienen tiempo las empresas, la industria tiene tiempo hasta el 2026 de actualizar el logo, así que todavía van a convivir estos dos logos. Vamos a encontrar o los sin gluten o el sin TAC, ambos van a ser seguros para el consumo de todas las personas con celiaquía. Y después, bueno, tenemos todos aquellos alimentos que están compuestos por distintos ingredientes. Todos estos ingredientes también van a tener que ser libres de gluten y tener esta certificación. ¿Cómo van a ser los lácteos, todo lo que sean los derivados de los cereales aptos, ¿no? Todo lo que sean los panificados, las pastas, los panes, los dulces, bueno, todo tipo de producto industrializado con ingredientes todos libres de gluten. Bueno, la pregunta un poco sería si este tipo de alimentación, ¿no? ¿Es más saludable que una alimentación que contiene gluten? Bueno, vamos a ir viendo. A ver, si querés, Caro, avanzamos. La alimentación va a ser más saludable teniendo en cuenta como distintos aspectos, ¿no? En cuanto a lo que es la variedad y la calidad de esos alimentos que se vayan seleccionando en la alimentación, vamos a poder decir si esa alimentación va a ser más saludable o menos saludable, ¿sí? No es que porque es una alimentación libre de gluten, hay un poco ese mito que, ay, seguro que entonces comes re saludable, son todos delgados. Bueno, no, no es así. Toda alimentación que esté basada en puramente productos industrializados, ultraprocesados, que tienen un montón de agregado de azúcares, de grasas, de aditivos, ¿sí? Todos esos alimentos van a ser igual de malos para la salud, si se quiere, como en una alimentación regular. Entonces, siempre tratar de priorizar los alimentos y las preparaciones caseras, tal vez sí tener mayor planificación, porque lo que es bastante complejo para las personas con celiaquía es la improvisación. Ir a un lugar, bueno, no tengo nada para comer, y bueno, ahí sí es más complejo porque tal vez no en todos lados, lamentablemente, más allá de que la ley establece que en todos los restaurantes y los lugares donde se comercializan alimentos debe haber opciones sin gluten, sabemos que no es lo que sucede. Entonces, tal vez sí requiere mayor planificación para tal vez tener alimentos en el freezer, donde uno pueda armarse viandas o preparaciones como para poder llevar a la casa de algún amigo o de algún familiar a la hora de compartir una comida, ¿no? En cuanto a la variedad de alimentos, vamos a seguir las guías de recomendación de la alimentación saludable, donde ustedes podrán ver ahí en el primer gráfico, se ve que la mitad de esta alimentación se tiene que basar en frutas y verduras. Entonces, esto se mantiene igual para las personas con celiaquía y de las personas con no celiaquía, ¿sí? El consumo de frutas y vegetales es fundamental para una alimentación saludable. El grupo que está afectado en este caso es el de los cereales, que es el segundo grupo de mayor peso en lo que es la alimentación diaria, ¿sí?
que es el grupo de los cereales, las legumbres, los panes, las pastas, la papa. En este grupo sí vamos a tener este cuidado con estos cereales y lo vamos a poder reemplazar todos estos cereales con otros donde preferentemente vamos a tratar siempre de elegir aquellos que capaz tengan mayor aporte de fibra, ¿sí? Para mejorar la calidad de nuestra alimentación, como puede ser un arroz integral. Ahí tenemos algunas opciones. El trigo sarraceno, que el trigo sarraceno no sé si lo conocen, es un pseudo cereal en realidad que tiene algunas características similares al trigo, entonces por eso le pusieron ese nombre, pero no tiene nada que ver con el trigo clásico. Este trigo sarraceno no contiene gluten y se está utilizando cada vez más en la industria porque tiene muy buenas propiedades, ¿sí? Tiene mayor aporte de proteínas, contiene mayor aporte de fibra, tal vez para una alimentación, para una preparación, tiene un sabor bastante fuerte, entonces tal vez podemos ir reemplazando parte de las recetas de las harinas sin gluten, ¿sí? De las mezclas de harinas con una proporción de trigo sarraceno para mejorar el perfil de esos cereales que se van a incorporar en esa preparación. Podemos usar harinas de legumbres, quinoa, harinas de frutos secos, ¿sí? Tengan en cuenta, esto es un tip para cuando tal vez tienen recetas que quieren elaborar, todo lo que sea el reemplazo, vieron que muchas veces en las recetas figura, no sé, harina de almendras. Bueno, si vamos a reemplazar esa harina de almendras, que sea, porque capaz no tienen en casa harina de almendras o no les gusta, se puede reemplazar tal vez en igual proporción por harinas del mismo grupo de alimentos. Por ejemplo, si yo tengo que reemplazar la harina de almendras, la puedo reemplazar por una harina de... se me fue, de castañas, por ejemplo, una harina de castañas. Si quiero reemplazar, por ejemplo, el trigo sarraceno, lo puedo reemplazar con otro pseudo cereal como es la quinoa, ¿sí? O, por ejemplo, una harina de arvejas la puedo reemplazar por una harina de lentejas o de garbanzos. Entonces, más o Hola. menos, teniendo esas proporciones, se pueden ir reemplazando los tipos de harinas. No sé si alguien quiso hacer un comentario. Bueno, sí. Y el tema de, ay, perdón, justo la mascota, bueno, imprevistos. Y el tema de los aceites, siempre también, como una alimentación regular, tratar de evitar todo lo que sean las grasas saturadas. Ahí yo les dejo una opción de reemplazo de la manteca para las recetas, ¿sí? Más o menos la proporción del reemplazo de la manteca son 100 gramos de manteca con 85 centímetros cúbicos de aceite. Así vamos a mejorar el perfil de las preparaciones dulces, más que nada, que a veces tienen mucho contenido de manteca. Está bueno hacer preparaciones caseras, porque a veces también las que se comercializan, ¿sí? Todo lo que sean panificados y demás, tienen muchas, habrán visto, ven el listado de ingredientes y son 1.000.000 de ingredientes, porque les ponen muchos conservantes, muchos azúcares, grasas. Entonces, siempre mejor si lo hacemos en casa, un bizcochuelo, un budín, pero tal vez si podemos mejorar a su vez el perfil de los cereales con algunas cereales integrales o el perfil de las grasas, reemplazando la manteca por un aceite, vamos a ir mejorando la calidad también de esas preparaciones. Así que bueno, estos serían como algunos consejos en la selección. Y acá, bueno, hay que ser realistas también que cuando estamos yendo a la dietética uno sabe que gran parte del sueldo no va a ir para bueno, esa compra. Fundamentalmente en la dietética, todo lo que sean los alimentos a granel, ¿sí? Siempre recordar que ahí también puede haber contaminación. Entonces, todo lo que sean los productos de dietética tienen que ser los envasados y certificados. Y si no, si por ejemplo van a tener que comprar más que nada algo que se pueda lavar, como es una legumbre, ¿sí? Los garbanzos, bueno, hacer un buen control de esas legumbres para que no haya ningún grano mezclado de algún otro cereal o de legumbre. Bueno, si es de otra legumbre no sería el problema, ¿no? Pero capaz que no tenga ninguna espiga de trigo más que nada. Y una buena lavada de esas legumbres antes de la cocción para asegurarnos que va a ser un alimento seguro. Bueno, y ahora me tomé el atrevimiento de armar como ciertas recomendaciones de ideas de menú que en general son bien aceptadas por todos,
que están buenas para compartir, no solamente con las personas con celiaquía, con el resto, ¿no? Y hacer preparaciones unificadas, que van bien para viandas, que van bien para los chicos. Entonces, bueno, hay algunas ideas, ¿no? Todo lo que sean las tortillas, omelette, siempre teniendo en cuenta y cuidado de los condimentos que se utilizan. Los condimentos también tienen que estar certificados, ¿sí? Por suerte, hoy por hoy en el mercado hay un montón de marcas que están certificadas, cada vez hay más variedad. Así que bueno, también sumar estos condimentos porque está buenísimo darle sabor a las preparaciones, pero siempre cuidando que sean aquellos que están certificados, ¿sí? Lo mismo que los rellenos. Si vamos a utilizar algún fiambre, ideal que esos fiambres siempre los compren envasados, ¿sí? En los supermercados el fiambre envasado con el sello. Porque bueno, puede haber contaminación en lo que es una fiambrería, por ejemplo, con algún fiambre que contenga gluten. Y si no, chequear bien en la fiambrería si tiene la máquina. Hay fiambrerías que tienen máquinas de cortar fiambre exclusivos para fiambres sin gluten, de los convencionales, o si hacen una buena limpieza. Eso muchas veces es lo mismo que el carnicero. Bueno, ahí siempre hay que hacerse amigo del carnicero, amigo de la fiambrería, para que nos tenga paciencia y haga una correcta Cálmate, limpieza. loca. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, no sé si ahí se filtró una. Eh, Sí, hamburguesas, señora. hamburguesas La de sacó legumbres. un ratito. Ahí está. Hamburguesas de cereales, de legumbres, está bueno también para las ideas de las viandas, de las preparaciones, saliendo un poco de las comidas habituales, ¿no? Estos son más que nada para salir del clásico churrasco con ensalada. Todo lo que sean las arepas, que ahora están, bueno, acá llegaron y la verdad que es una buena opción para desayunos, para meriendas, para almuerzos, para cenas, solas, rellenas, está bueno como idea de menú, también para viandas, los nuggets caseros que se pueden hacer de pescado, se pueden hacer de pollo, ¿sí? Hay un montón de recetas en internet que pueden aprovechar. Los ñoquis también, los ñoquis si van con un poquito de... bueno, ahí están comentando que son difíciles de encontrar, pero bueno, hay algunas, sí, lamentablemente las fiambrerías es difícil de encontrar quienes tengan estos cuidados. Ahora, por suerte, también hay muchas líneas de fiambres que vienen certificados, entonces tal vez hay fiambrerías que están trabajando con toda la línea libre de gluten, entonces, bueno, eso es una buena opción porque sabemos que no hay riesgo de contaminación. Y si no, bueno, en los supermercados, todo lo que sea el envasado certificado nos va a dar la mayor tranquilidad. Bueno, seguimos con las preparaciones. Todo lo que sean ñoquis caseros, ahí el tip del polvo de hornear un poquito para que darle cierto aire y que queden más como suflecitos los ñoquis. También polvo de hornear certificado, tiene que estar con el logo. Los risotos, las cazuelas de legumbres, ahora aprovechar que empieza el frío, tal vez una buena opción para empezar a incorporar un poco más de legumbres, que tal vez en Argentina en general no somos de consumir muchas legumbres, está bueno que se empiece a aumentar ese consumo, porque la verdad que son alimentos súper saludables. Carnes, sí, se puede hacer pastel de papa, todo lo que sean las carnes asadas, tratar de aumentar un poco el consumo de pescados, que tampoco es algo que estemos tan acostumbrados nosotros. Todo lo que sea carne, siempre con condimentos, con limón, con vegetales, todo va a ser apto para celíacos, ¿sí? Cuidando siempre de que no, en un asado no vayan con el pan, apoyar el pan arriba de la parrilla. Y bueno, y acá algunas ideas de desayunos y meriendas, ¿sí? Panqueques, eso para los chicos, encima es un golazo porque a todos les gusta. Cuando invitan amiguitos también se puede hacer para que todos los chicos merienden lo mismo. Panqueques o los pancakes más chiquitos, frutas, licuados, yogures, cereales inflados. Ahora cada vez tenemos más opciones. Granola, hay varias marcas que tienen granola sin gluten, quesos magros. eh, Así que bueno, tratar de darle variedad a esta alimentación justamente para que no sea una alimentación aburrida, para que no genere el enojo de estar siempre comiendo lo mismo, salir un poco de la galleta de arroz, que si bien es aliado, tal vez ya hay un poco de saturación con la galleta de arroz y darle un poco más de variedad a la alimentación de todos los días. Bueno, y a ver si seguimos.
Acá les dejamos, porque bueno, esto después ustedes van a poder tener acceso, una de las opciones de la mezcla casera de las harinas, ¿sí? Para formar una mezcla con almidón de maíz, fécula de mandioca y harina de arroz, que pueda lograr tener características similares a, por ejemplo, una harina de trigo, ¿sí? Entonces ahí están un poco las cualidades que le va a brindar cada tipo de harina. El almidón, cómo le da suavidad y cierta esponjosidad a las preparaciones. La fécula de mandioca ayuda a darle la elasticidad. Y la harina de arroz ayuda a la parte de la crocancia en las preparaciones. Entonces, más o menos esta proporción es una buena proporción para preparaciones generales. Hay varias opciones de mezclas. También se le pueden agregar goma sántica, por ejemplo, que también ayuda a darle elasticidad a la masa. Así que tal vez es una de las cuestiones más complicadas de lograr cuando se empiezan a elaborar alimentos y preparaciones sin gluten. Y acá algunas opciones de rebozado, ¿sí? Tanto para las nuggets como para las milanesas, como para darle tal vez a veces crocancia a unas papas al horno. Bueno, tenemos ahí algunas opciones. La polenta, la farina de mandioca, que se consigue así. Farina de mandioca la pueden pedir en la dietética, siempre que esté certificada, ¿sí? Queda muy bien. Puré de papas en escamas, esos que vienen para hacer la preparación después del puré en escamitas, bueno, eso lo pueden usar como rebozador. Ahí en la opción del tempura, que en realidad, bueno, en preparaciones más orientales ya se usa, pero está bueno más que nada para los vegetales, para hacer preparaciones con vegetales y un baño de fritura, ¿no? En este caso, tal vez no es de lo más saludable, pero para comer algo diferente está bueno. Rebozar con semillas. Pan apto, a veces hay preparaciones, a veces intentamos hacer un pan y nos sale mal. Bueno, no lo tiren, lo aprovechan, lo rayan y queda como un posible rebozador. No se tira nada, porque con los precios que tenemos de los productos que hay, mejor reciclar todo. Así que esa es otra buena opción para el rebozado. A ver, y seguimos. Bueno, y por último, hablar un poquito de lo que es la contaminación cruzada. Acá más que nada, algunos puntos para tener súper en cuenta. Todo lo que es almacenamiento, ¿sí? Tratar siempre de diferenciar todo lo que sean los alimentos libres de gluten en una cocina, en una casa donde tengan la cocina mixta, donde vayan a preparar preparaciones con gluten de preparaciones sin gluten. Entonces, bueno, tratar de tener todo lo que sean los alimentos bien diferenciado en su sector. Puede ser en una alacena exclusiva de alimentos sin gluten, o si no tiene la posibilidad de tener una alacena exclusiva, bueno, traten de tener un contenedor plástico con tapa donde quede todo lo que es ahí, todo lo que sean los alimentos libres de gluten, ¿sí? O también guardar y almacenar de una forma bien hermética todo lo que sí tenga gluten para evitar esta contaminación. Sobre todo, capaz con las harinas que son muy volátiles y que contaminan enseguida en cuanto se apretó un poquito de más el paquete, sale volando harina por todos lados. Bueno, tener siempre todo al resguardo. El uso exclusivo de utensilios y tostadora. No es necesario que tengan cubiertos exclusivos, plato exclusivo, pero sí tal vez algunos elementos que son de más difícil su higiene profunda, ¿no? Como puede ser una cuchara de madera, como puede ser un colador. Entonces, bueno, ni hablar la tostadora, como contaba Caro. Esos elementos sí tenerlos que sean de uso exclusivo, bien diferenciados, tal vez alguna asadera de horno, donde ustedes sepan que esa la usan exclusivamente para las preparaciones sin gluten, para evitar que quede algún tipo de costrita que pueda generar la contaminación. Si no, otro gran aliado es el papel aluminio. A veces cuando nos vamos de vacaciones o se van de viaje o van a la casa de algún familiar o de alguien que sabemos que va a tener los elementos de cocina, más que nada las bandejas de horno tal vez contaminadas, bueno, llevar un poco de papel aluminio y forrar las asaderas es una buena opción para garantizar que esos alimentos que ahí se pongan no van a tener contacto con ninguna partícula de gluten que pueda haber quedado de preparaciones anteriores. Los medios de cocción, que puede ser el agua o el aceite, ¿sí? de un hervor o de una fritura, siempre que sea exclusivo de alimentos sin gluten. Si se hizo una milanesa en un aceite, después no se puede pretender cocinar en ese mismo aceite unas papas y que esas papas
sean aptas para que las consuma alguien sin gluten. La misma esponja para lavar los platos. Bueno, acá yo lo que recomiendo con el tema de las esponjas es tal vez usar para la higiene más compleja, por ejemplo, si vos tenés una asadera de horno donde cocinaste algo con gluten, ahí sí tener una esponja de acero que sea exclusiva para alimentos con gluten, o sea, bien diferenciada para la suciedad mayor. Y después con la esponja clásica se podría compartir, ¿sí? Pero sí la suciedad más compleja, yo usaría una esponja diferenciada para sacar arrastrar esas suciedades más grandes. Después, si es para un lavado de un plato donde vos no tenés rayaduras y elementos donde pueda quedar ahí contaminación, la esponja, sí, cambiarla, o sea, con la frecuencia adecuada para que no se deteriore la esponja, no sería necesario una exclusiva, porque después es muy difícil encima el manejo cotidiano de las dos esponjas, porque en la bacha, en general uno tiene una misma bacha, entonces estar limpiando con una con otra, a veces después uno termina haciendo más lío. Sí, sacar la suciedad más difícil con una en especial, eso sí está bueno. Después, los medios de cocción ya los hablamos, horno no es necesario, o sea, se puede compartir el horno, lo que sí hay que tener en cuenta es que siempre que vayamos a poner en el horno en el mismo momento preparaciones con gluten y preparaciones sin gluten, siempre las que sean sin gluten que vayan en la parte de arriba del horno y las con gluten abajo. ¿Por qué? Porque en el poner y sacar la bandeja puede haber algún desprendimiento y contaminación. Entonces, siempre mejor lo que es sin tac arriba, en la parte de arriba del horno. Y si llegaran a tener algún horno convector, que son esos hornos que tienen un ventilador, ahí sí no se debería compartir el horno en ese momento, ¿sí? Tendrían que hacer primero una preparación sin gluten y después la preparación con gluten. Y por último, de estas opciones, no sé si alguien quiere agregar alguna más, el tema del mate. Si van a compartir el mate con alguien que está comiendo algo con gluten, justamente ahí están preguntando, lo ideal es que no se comparta el mate, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente en la bombilla pueden quedar restos. El gluten es una partícula, ¿no? No estamos hablando, más allá de que no quede algo visiblemente sucio en la bombilla, sí puede haber trazas de gluten. Entonces, para evitar una posible contaminación, cada uno con su mate me parece que es la opción más recomendable en este caso. Bueno, tostadora, eso ya lo habíamos dicho. Bueno, creo que ahí ya mencionamos todas. Si alguien quiere sumar alguna otra opción, que siempre es posible que haya, pero si no, en líneas generales, estas son las recomendaciones. Bueno, y ahora seguimos con Ro, que va a hablar de salud mental y celiaquía. Yo sabía que no ibas a venir. Yo preparo un mundo para vos sin tac. Yerbas sin tac, alfajores sin tac, el papel higiénico sin tac, la charla sin tac, todo sin tac para que vos te sientas en el mundo perfecto de soy tu amiga y charlemos un rato. Y vos siempre me dejas acá con el mundo sin tac y yo. Y te vas a la doble de otra pelotuda que no sé qué mundo ella tiene sin tac, si es mejor que el mundo que el de ella que el del mío, que preferís siempre ir a la casa de ella. Y yo me rompo el lomo haciendo un mundo sin tac para que vengas a charlar un rato conmigo. ¿Y qué hay que hacer? Yo ya no sé, te juro, si ella va a otra dietética a comprar, yo no sé dónde va a comprar. Me pasa la dirección, voy y te compro los alfajores que te compra ella y venís a mi casa, porque vos sos mi amiga también, y que se busque sus amigas, porque vos eras amiga mía antes que ser amiga de ella. Y ahora ella te tentó con ese mundo de ella sin tac y te arrancó de mi mundo sin tac. Así que fíjate lo que estás haciendo. Yo no te hablo más. Y el mundo sin tac no te lo voy a dar más, Mariana. Si vos no venís, yo se acaba el mundo sin tac y arranco con la harina full. Te aviso, Casi todo tiene harina si se empiezan a fijar. Y yo no puedo comerla porque a mí me hace mal. Soy celíaco, no como harina. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Bueno, para los que se fueron sumando después, mi nombre es Romina Gagliotti, yo soy psicóloga y bueno, de alguna manera acá con las chicas estuvimos preparando esta presentación bastante interdisciplinaria
bueno, para justamente poder abarcar esta visión sistémica de la que habló Caro anteriormente cuando mencionó los síntomas de la celiaquía. Y bueno, de alguna manera, bueno, también decir que, como dijo Caro anteriormente, a mí me diagnosticaron de celiaquía en el año 2018, así que también, además de compartir un poco el saber desde la salud mental, la psicología, también desde la experiencia, ¿no? Bueno, perdón. Para arrancar, un poco había pensado en cómo impacta el diagnóstico y teniendo en cuenta esta cuestión sistémica, ¿no? Bueno, para empezar, bueno, mencionar que la vivencia del diagnóstico y cómo lo vamos atravesando realmente es subjetiva y es personal, pero bueno, también podemos encontrar algunos puntos en común que tiene que ver con algo desconocido y que también, como, bueno, fuimos vivenciando, bueno, y esto es compartido por distintas personas que tienen esta condición, que hay bastante desconocimiento, ¿no? Entonces, cuando el primer impacto que surge cuando a nosotros nos diagnostican es esta cuestión en relación a los cambios en los hábitos alimenticios, ¿no? Que bueno, que tiene que ver con la dieta libre de gluten, ya desde el vamos, el hecho de que te digan de por vida, en general, suele generar un impacto en nuestras emociones, ¿no? Esto de, bueno, sobre todo cuando el diagnóstico es en la adultez, donde nosotros tenemos quizás productos o alimentos que son favoritos y bueno, que incluyen todo lo que tenga que trigo, avena, cebada y centeno, ¿no? Entonces, de alguna manera, cómo esto se pone en juego las emociones, que bueno, justamente las emociones eh, vienen a mostrarnos un poquito cómo es que reaccionamos frente a esa situación, en este caso al diagnóstico, ¿no? Bueno, pueden surgir emociones como la tristeza, o sea, sentimiento de desazón, enojo también por esta situación, malestar, culpa. Bueno, ahí bueno, un poco leía lo que venían poniendo en el chat y esto de que, bueno, esto también puede ser compartido al entorno, ¿no? Porque, bueno, uno está como más alerta para evitar las contaminaciones y, bueno, evitar justamente el malestar en la persona que tiene celiaquía. Bueno, también otro impacto que sucede al momento del diagnóstico tiene que ver con la dinámica familiar. Bueno, en este caso podemos hacer una distinción entre lo que es la niñez, donde, bueno, los adultos tienen un rol bastante importante para lo que es el acompañamiento y para lo que es la adherencia al tratamiento, para también evitar las contaminaciones y también poder informar a los entornos, ¿no? Los niños, las niñas asisten a las escuelas, espacios deportivos, culturales, y bueno, sabemos muy bien que hay bastante desinformación y bueno, por eso también la importancia del rol activo de los adultos. Bueno, ya en la adultez, si bien también necesitamos de un entorno y por eso un poco el video introductorio para mostrar un poquito cómo es importante que nos acompañen, que nos tengan en cuenta, más allá de que, bueno, nuestra idea siempre fue apelar al humor, eso, ¿no? La importancia del acompañamiento para una mejor adherencia al tratamiento. Bueno, también de alguna manera el impacto se genera en la vida social, porque, bueno, más en la adultez, bueno, también en las infancias, en los cumpleaños, bueno, esto de por ahí estar alerta, ya sea a la contaminación, a los alimentos que hay en la mesa, o al momento de salir, de tener que de buscar opciones, o de que, bueno, que te lleva un ratito más, pero que al principio esto suele costar un poco, ¿no? Por eso la relación íntima que puedo hacer con nuestras emociones, ¿no? Y que esto nos va acompañando a medida que vamos, ¿cómo es que se llama? Aceptando nuestro diagnóstico, ¿no? Bueno, también esto en relación a la vida social, bueno, muchas veces puede que haya personas que intenten aislarse, ¿no? Por esto de que quizás quieran adaptarse no sé, a los hábitos anteriores. Y bueno, la realidad es que está bueno poder compartir con entornos
empáticos y amables y que sepan entender de nuestra condición y que, bueno, que nos puedan acompañar de la mejor manera, ¿no? Bueno, esto también bueno, puede tener un impacto en lo que es el estrés, pérdida de interés, bueno, algunas dificultades para dormir y bueno, sí, algunas cuestiones un poco más complejas como la depresión. Pero bueno, de alguna manera, o sea, el enfoque que le quería dar un poco, o sea, también pensando en cómo lo vivencié y, bueno, compartido con otras personas, esta visión integral, ¿no? De que, o sea, de alguna manera, el hecho de la dieta libre de gluten después, con el transcurso del tiempo, uno se va dando cuenta de que es importante, y más sobre todo a las personas que son sintomáticas, encontrar una respuesta al malestar, ¿no? Y a los síntomas asociados, tal como, o como fue mencionando Caro, que no es solamente lo intestinal, sino que es múltiple, ¿no? La piel, cansancio, caída de pelo, o sea, son muchos los síntomas. Y bueno, eso es fundamental, y cómo también el sentirse bien a nivel corporal y demás, cómo eso también impacta en la salud mental, ¿no? Por eso me parecía importante y porque también al momento de que se recibe el diagnóstico en general, las recomendaciones son, bueno, los controles son con nutricionista, con un clínico, con un gastro, y realmente no se le da lugar a la salud mental, y por eso me parece como empezar a introducir, por eso también después la idea es que en los cursos, como mencionó Caro, podamos seguir abordando este tema, pero bueno, me parece fundamental tener en cuenta la salud mental y que, bueno, es un elemento fundamental para la adherencia al tratamiento. Y ahí, bueno, el grito en silencio cuando nos diagnostican, bueno, me pareció muy, muy representativo, como el siguiente también. Así me sentí, bueno, la primera semana en que me diagnosticaron celiaquía. Siguiente. Bueno, entonces, para no tener una visión catastrófica y de un destino fatal, realmente el diagnóstico es fundamental. Mientras más temprano sea el diagnóstico, mejor impacto va a tener, tanto como dije, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Entonces, para sacarle ese dramatismo un poco, me parece que, bueno, alguna de los tips que se me ocurre darles es, por un lado, buscar información confiable. Nosotros igual después les vamos a dejar un recursero. Y, ¿cómo es que se llama? Me distraje. Y bueno, también hay muchas redes que están comunicando e informando sobre la celiaquía y que es importante que puedan asesorarse. Bueno, por otro lado, es importante el abordaje profesional, que sea interdisciplinario e integral, como les mencioné, incluyendo a la salud mental en el caso de que, bueno, sientan que lo necesitan, ¿no? Bueno, por otro lado, la aceptación del diagnóstico y adherencia al tratamiento, esto es fundamental para, bueno, poder sentirnos bien y que esto sea de manera integral, ¿no? Bueno, por otra parte, reconocer las emociones y que esto nos va a ayudar a poder regularlas en momentos en que nos sintamos incómodos, ¿no? Para eso también es fundamental poder contar con un entorno confiable en el que podamos hablar y contar qué es lo que nos está pasando, y bueno, justamente evitando el aislamiento social, ¿no? Es fundamental poder hablar cómo nos estamos sintiendo con el diagnóstico y demás. Bueno, obviamente frecuentar lugares donde uno se sienta a gusto, cómodo, seguro por sobre todas las cosas, de que no haya contaminación cruzada y bueno, todo lo que ello implica y que de alguna manera tiene un impacto directo en nuestra salud. Bueno, como fui mencionando también, la importancia de los entornos, que sean comprensibles, empáticos y que puedan entender, bueno, respecto a nuestro diagnóstico y cuáles son los cuidados que se deben tener bueno, para que no nos afecte, ¿no? Siguiente. Bueno, también, como antes había comentado,
no adaptar los nuevos hábitos alimentarios a mi vida social y no que sea al revés, ¿no? Y bueno, también no tengamos dudas, no tengamos temor o sentir vergüenza por repreguntar, tanto sea si vamos a un lugar conocido, como si vamos a lugares de comida, cuál es el método de cocción, cuáles son los ingredientes, bueno, los condimentos, que por ahí es un tema que por ahí no siempre se tiene en cuenta. Y bueno, el tema de la contaminación cruzada, que no sea una carga porque, bueno, es necesario y nos estamos cuidando, ¿no? También como para evitar el aislamiento, también es importante tener un rol activo, ¿no? Bueno, por ahí anticiparse a los encuentros, buscar, tener un listadito de lugares. Bueno, también es importante la educación a nuestro entorno, ¿no? Informar la importancia que tienen estos cuidados y cómo nos puede impactar en nuestra salud. Y bueno, y algo también fundamental es conocer que hay una legislación vigente que, bueno, tiene que ver con los derechos de nosotros como personas con celiaquía, que bueno, si bien, bueno, muchas veces no se cumple, bueno, es importante y en tal caso, no sé, también ahí está la opción de poder reportar estas situaciones en donde los lugares que no tengan opciones aptas, cuando la ley dice que sí. Bueno, también hay un importe que se retribuye a través de las obras sociales, así que bueno, es importante conocer para, bueno, poder hacer los trámites correspondientes. Y bueno, de alguna manera, tener en cuenta que, como venía diciendo anteriormente, que el bienestar físico genera bienestar emocional, ¿no? Bueno, ahí de alguna manera dice, bueno, primer mes, odio la dieta sin gluten, no puedo comer nada, no veo cambios. Bueno, el cuarto mes, bendita dieta sin gluten, ya me siento mucho mejor, soy muy feliz. Bueno, y de alguna manera representa cómo es el impacto en primera instancia, pero cómo esto tiene un impacto significativo en el bienestar integral. Así que bueno, más o menos así. Lo siguiente. Bueno, y como vengo diciendo entonces, ¿qué necesito? Por las personas que acá están presentes y que por ahí tienen algún conocido que tiene celiaquía, o también para poder informar a la sociedad en general, porque bueno, como es importante que todos conozcamos, desde la persona que nos acompaña, como así también la persona que nos atiende en un restaurante y nos pregunta por el grado de celiaquía. Bueno, es importante no juzgar, no cuestionar, escuchar cómo se siente, cómo está viviendo esta situación, sobre todo en los primeros tiempos que el impacto es un poquito mayor, y ayudar a transitar estos momentos, en los primeros momentos, y bueno, y en general, ¿no? Para que esa persona se sienta acompañada y no sienta que sea una carga, ¿no? También es importante que las personas se puedan involucrar en qué consiste la dieta, bueno, estas cuestiones minuciosas respecto a la contaminación cruzada, opciones sin TAC, bueno, quizás si ven en el supermercado, quizás, bueno, al tener una persona conocida como que se van familiarizando un poco más, pero bueno, para la persona con celiaquía es importante que el entorno conozca sobre qué puede comer, ¿no? Bueno, también tener en cuenta en eventos, cumpleaños, bueno, frente a la asistencia de una persona con celiaquía, bueno, también, si no, en el caso de desconocimiento, quizás avisar y para que la persona venga preparada, no sé, con una vianda o algo, como para compartir un momento agradable y que no se sienta como que no tenga nada para comer, ¿no? Y bueno, es fundamental poder generar conciencia, no solo en los ambientes familiares, en los entornos, sino también en la sociedad en general. Y bueno, conocer el impacto que tiene el no cumplimiento de la dieta, ¿no? Bueno, para las personas sintomáticas es mucho, o sea, es como más tangible, ¿no? Porque, bueno, los síntomas aparecen.
quizá para la persona no sintomática no, pero de todas maneras el impacto es igual, el daño en las vellosidades es igual, así que bueno, es importante bueno, que la gente conozca cuál es el impacto. Y bueno, también de importancia la ayuda, la comprensión frente a esta situación. Sí, me olvidé algunas cositas que no las agregué, pero también mientras iban hablando las chicas y mientras iba reflexionando un poco, también a veces no tratar de encontrar ¿cómo que se llama? Algo que sea muy parecido a lo con gluten, porque eso también nos va a generar un poco de frustración. Entonces, dejémonos sorprender. También, bueno, es importante esto de cocinarnos, bueno, de seguir intentándolo, porque bueno, muchas veces las recetas no salen y eso también nos pone mal y decimos, no, esta comida es horrible y no me sale. Pero nada, hay que seguir insistiendo porque realmente es importante para nosotros y podemos encontrar la receta justa para comer rico y que no nos haga daño. Bueno, siguiente. A ver acá, a ver qué dijeron. En mi experiencia me sirvió practicar mucho para comer rico. Eso anímicamente es lo que más me ayudó, de cocinar. Bueno, hay que seguir insistiendo entonces, en seguir cocinando y también es como una terapia, ¿no? Así que bueno. Bueno, y acá un poco, ¿quién no escuchó o dijo estas frases? Que de hecho, bueno, antes de recibir el diagnóstico yo decía, si soy celíaca me muero, y acá estoy dando esta charla de celiaquía y diciéndoles no digan esa frase. Y bueno, que de alguna manera tiene que ver con la poca información que hay. De todas maneras, como les dije antes, creo que es un tema que se está abordando y hay muchísima más información, pero bueno, es necesario seguir generando conciencia. A ver, ¿qué hace mejor para el celíaco? Que toda la familia coma sin TAC o separar los menús. ¿Duele la discriminación de los platos o menús? Bueno, eso es muy personal también. Hay que ser honestos de que la comida sin gluten es bastante más cara. Pero bueno, se pueden buscar, como dijo Ceci, se pueden buscar opciones que sean para todos y que por ahí tengan el mismo costo, ¿no? Porque justamente son opciones más flexibles, con verduras, carnes. eh, pero bueno, la idea es que tenga el menor impacto posible, ¿no? Romy, yo ahí te agrego con respecto a esta consulta que hicieron recién. Sí. Yo les cuento mi experiencia como madre, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando sabemos que vamos a comer, no sé, tal vez vamos a un lugar en donde se va a pedir pizza, y bueno, se va a pedir pizza, va a haber más gente. En mi caso, consulto con mi hija. A ver, ¿querés que llevemos pizza apta, que a ella le encanta? Bueno, sí, se puede preparar. ¿O qué te gustaría comer? Yo creo que lo importante es que vos estés contenta comiendo algo que te gusta, que sea rico, y Tal no es cual. necesario que tal vez sea exactamente lo mismo que va a comer el otro, pero que vos puedas disfrutar tu plato, o sea, que puedas tener esa sensación de estar disfrutando lo que estás comiendo, independientemente de lo que tal vez está comiendo la otra persona, que tal vez está comiendo algo que te parece tentador y que te guste y que sea rico, pero bueno, no, o sea, me parece que ahí el conflicto viene cuando están comiendo algo que a mí me tienta mucho y lo que estoy comiendo yo encima Claro, no es no nada me atractivo. convence. Claro. Entonces, bueno, tal vez no necesariamente buscar eso de comer exactamente lo como vos decías, no comer exactamente lo que está comiendo el resto. Tal vez, si no me gusta la pizza, van a comer pizza. Bueno, no te lleves Una pizza. hamburguesa. Claro, comete una hamburguesa y que todos te estén después mirando a vos diciendo, uy, me dieron ganas de comer hamburguesa. O También, sea, también nos pasa a veces que llevamos algún menú y la gente quiere probar tu menú. sí, seguro, seguro. Pero bueno, lo importante es buscar las herramientas, tener un rol activo. Si tenemos un entorno que por ahí no nos prepara nada, bueno, decir, bueno, me quiero preparar algo rico, me llevo un tupper, y bueno, tratar de alguna manera encontrar la opción para no pasarla mal y bueno, disfrutar
con el resto de las personas con las que vamos a compartir. Sí, exacto. O sea, me parece que concuerdo totalmente con lo que decía Ceci Romy y esto de anticipar a la situación de angustia y ansiedad de no sé si hay, si me compraron, si me tuvieron en cuenta en un cumpleaños y esto, tomar un rol activo 100%, preguntar antes, no ir directo, sin saber si hay opción o no hay opción, preguntar antes si no hay opción, ya directamente saber qué lugares están cerca para poder pedir algo de comida o llevar un tupper o hacer lo posible, pero esto, salir tal vez del rol más pasivo y ponerse en el rol más activo para evitar estas situaciones de angustia Claro. que son en la vida cotidiana, ¿no? Comemos todo el tiempo. Y en el día hay 4 comidas como las principales y después hay 1.000.000 de veces que comemos además, entonces intentar evitar toda esta angustia en estas situaciones. Sí, no sé si alguien quería decir algo. No, sí, quería decir algo. Yo no soy celíaco, pero he compartido la mesa con alguna persona que era celíaca, que me odió porque en realidad me ofreció y yo comí lo que había preparado esta persona y no quería volver a comer lo que había comido antes, que tenía gluten. Así que era más rica la comida que ella había hecho que la que yo tenía en mi disposición, que era bastante buena. Y la verdad que digo que me odiaba porque casi no la dejé comer, porque la mitad de lo que ella había cocinado, que era delicioso, me la comí yo. Y realmente eso es verlo del otro lado, porque uno lo ve como un problema, y es cierto, no es fácil lo que cuentan ustedes, y le agradezco muchísimo la perspectiva formal, digamos, de lo que pasa y el contar, pero también ponerse del lado de que la comida de celíaco puede ser muy rica. Y yo lo comprobé, y la verdad que cada vez que había una cena o había una reunión, yo decía, invítenla, ¿eh? Invítenla porque ella va a traer su comida. Entonces venía y traía más comida de la que ella hacía. Así que eso quería agregarlo como profano en realidad, no como médico ni nada. Acá dejaron una pregunta o un comentario. Hola, antes que nada, mil gracias por este espacio, se agradece mucho. Yo estoy a la espera del resultado de la biopsia, di anticuerpos positivos y en la endoscopía se observaron formaciones que suelen ser indicios de enfermedad. No quiero desesperar, pero tengo algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué sucede en el caso de no confirmar el diagnóstico? Pero saber que se tiene la predisposición a generar la enfermedad. Por el otro, respecto a la infertilidad, en el caso de mujeres, si es una consecuencia usual, se aumentan las probabilidades en cuanto. En este caso, más que nada, si la clínica es compatible, como dijimos, los anticuerpos también y la biopsia también, probablemente sea el diagnóstico. Pero a veces cuando la biopsia da no del todo positiva, diríamos, sino que hay cosas más inespecíficas, eso lo lleva a cabo más que nada el especialista, el gastroenterólogo, en base a si es necesario seguir viendo cómo continúan los síntomas o la clínica y expectar, o en caso de que determine que hay que empezar el tratamiento. Y después el tema de la infertilidad, la verdad que es bastante frecuente en las mujeres en edad fértil, y muchas veces se ve como primer diagnóstico, como única sintomatología, se podría decir, de la enfermedad, no presentando ninguna otra cosa. Así que también está bueno tenerlo en cuenta en aquellas mujeres que no están pudiendo quedar embarazadas. Así que está bueno eso tenerlo en cuenta, ¿no? Aunque nuestro médico no lo tenga en cuenta, si estamos en esa situación, pensarlo, dárselo a pensar para hacer los estudios pertinentes. Hola chicas, hola. Gracias chicas por la charla, me encantó. Una preguntita, o sea, un comentario con respecto al tema del diagnóstico, o sea, es como que me sigue quedando como este tema de la biopsia, ¿no? Sé que en algunos países el diagnóstico ya con la clínica y con los avances a nivel serologías ya alcanzan para hacer el diagnóstico y acá seguimos teniendo que ir hasta la biopsia, que a veces retrasa el inicio del tratamiento, que es la dieta en realidad, y a nosotros, a los pediatras, con lo que nos cuesta someter a los chicos a una anestesia general, tener que hablarles a los padres de eso y demás. O sea, es como que en realidad es un comentario porque sé que es algo que, bueno, que sigue desde el 2017, creo, puesto como
como punto importante o necesario para el diagnóstico, ¿no? Sé que no hay mucho más para decir, pero bueno, me lo pregunto porque sé que hay varios países en donde todavía no, o sea, ya no se recurre a la biopsia como elemento diagnóstico. Salvo al revés, cuando tenemos una alta sospecha clínica y los estudios serológicos no nos dan no nos dan positivos, entonces, bueno, a veces la biopsia termina como un poco confirmando el tema, ¿sí? Y con respecto a los estudios serológicos que se usan como seguimiento, Caro, te pregunto, ¿cada cuánto se hace, digamos, en un paciente que se diagnosticó su enfermedad celíaca? ¿Cada cuánto uno chequea serológicamente al paciente como para saber que, bueno, que está como haciendo bien la dieta o está bien, Bueno, está bien Alexa, tratado? antes que nada, totalmente de acuerdo con lo que dijiste antes de que algunos países no realizan la biopsia en todos los pacientes y utilizan más el nivel y la cantidad de anticuerpos, de determinados anticuerpos que presentan en sangre como para hacer el diagnóstico. Todavía no llegó eso acá, pero creo que se están armando unas últimas guías, así que van a salir dentro de poco como para ver si se puede modificar ese tema de la biopsia. Por ahora lo que tenemos es esto. Y después, cuando uno se hace el diagnóstico de enfermedad celíaca, la idea es controlar con anticuerpos al año del diagnóstico, ¿sí? En el medio, obvio, ver la clínica y la adherencia al tratamiento con determinados cuestionarios que permiten ver si están cumpliendo o no la dieta. Y después del año, si vemos que se pueden ir viendo si se hace cada año o cada 2 años. Eso es más que nada de acuerdo al especialista. Pero desde el diagnóstico al año. Muchas gracias a todos por participar. Estamos muy felices de haber podido hacer esta charla. La idea es que nada, que esta charla sea el principio de la introducción a este curso que vamos a realizar sobre celiaquía. Así que los recontra invitamos a participar. Va a encontrarse en las plataformas de ADOS, así que pueden también inscribirse. Y les dejamos como último acá un recursero que habla acerca hay un mapa de lugares aptos para celíacos que está en toda la Argentina y también en países limítrofes. Está el link de la Asociación Celíaca Argentina, hay información sobre celiaquía del gobierno, hay un listado de alimentos libres de gluten, el listado de medicamentos libres de gluten, porque, como dijimos anteriormente, no solo la comida tiene gluten, ¿no? Todo lo que ingerimos por boca tenemos que ver que no tenga gluten, ya sea por el propio alimento o por los excipientes que pueda tener. Por eso hablamos de los medicamentos, del lápiz labial, del enjuague bucal, de la pasta de dientes. Entonces siempre está bueno ver todas estas cosas y chequear. Si nos indican un ibuprofeno, determinada marca, ver que esté aprobado por la ANMAT. Entonces está bueno que acá les dejamos esos links. También les dejamos un listado de productos actualizados de comida para celíacos y un link en caso de que sean padres, madres o familiares de algún niño que está en la escuela, un link para información para las escuelas en caso de que sea necesario. Muchísimas gracias por participar y los esperamos en el curso.